Okay, mighty companions, we're just going live now. Bien, compañeros poderosos, ahora mismo estamos transmitiendo en vivo. Thank you for joining us today. Gracias por unirte a nosotros hoy. We're grateful to have you here Estamos muy agradecidos de tenerte aquí hoy, because we know when the brothers come together, the hearing is much better. porque sabemos que cuando todos los hermanos se unen, el escuchar se vuelve más claro. It's like sets the channel straight up. Y es como que alinea ese canal directamente hacia arriba. So it's like we're working together to be the radio station for God. Entonces estamos trabajando juntos para hacer esa estación de radio de Dios. So we'll follow the instructions given by Jesus. Y entonces vamos a comenzar con las instrucciones dadas por Jesús. And it's been helpful because it reminds me to always ask him first. Y es bien útil porque me recuerda de preguntarle a él primero. And when I read what's most helpful for healing the mind, Y cuando yo escuché qué es lo más útil para sanar a la mente, I just didn't get it at all because there was desire not to, obviously. y no lo pude comprender en absoluto por el deseo, obviamente, To see that to call and go to him every moment to say what's most helpful, that's the speed up. y de dirigirnos hacia él y preguntarle qué es lo verdaderamente útil, eso es la rapidez. And he's the only one that really knows that. Y él es el único que en realidad conoce eso. Because the ego is going to avoid what's most helpful. Porque el ego le encanta evitar lo que es más útil. So we'll start there. We'll start with the infinite light of being. Entonces vamos a comenzar ahí con la luz infinita del ser. And then we'll ask Jesus, will you please help us and tell us what we need to see today? Y le vamos a preguntar a Jesús que nos ayude a poder ver lo que necesitamos ver hoy. To lay our hands open to our God and our brother and accept all the gifts. Y de poder aceptar todos los dones que nuestros hermanos nos están brindando. So he's training us that the tiniest little contraction or twitch go to help immediately. So that's first. Y Él nos está entrenando que la más pequeña irritación, la más leve molestia de ir hacia Él primero. And then he directs the healing. Y Él está a cargo de la sanación. So we've come together, we've asked for his help. Now we're going to ask him, Jesus, what miracles need to be performed? Entonces nos hemos unido juntos para pedirle ayuda a Jesús y de preguntarle qué milagros podemos obrar. And we put this on the table for all brothers here who can hear Jesus, to listen for Jesus to speak with you with what's helpful for you to bring to the table today for all of us to look at together. Y de poner todo arriba de la mesa completamente en esta unión, todos los hermanos que estamos aquí unidos, de poner todo en la mesa para preguntarle lo que es verdaderamente útil de ver. Are there any twitches we want to clear together in the light of divine being? What are we hearing, brothers? ¿Hay alguna incomodidad, irritación, molestia que querramos soltar hoy y disolver con la luz del ser divino, con Jesús? ¿Y qué estamos escuchando, hermanos?
You can also ask questions. It's very open forum. You can also ask any questions you might have for Jesus. You can put any doubts out there. If you have doubts that you can hear Jesus and would like to hear him better, we can talk to him about that. This is really for all of us. Y si tienes alguna pregunta o algo que quieras preguntarle a Jesús, alguna duda que esté surgiendo en este momento, puedes hacer esa pregunta o expresar o compartir tu duda y así podemos mirarlos todos juntos para escuchar su respuesta. This is really the perfect opportunity to clear any upsets that have come today. Esta es una gran oportunidad para así poder aclarar cualquier angustia o molestia que haya surgido. Okay, Lina. Thank you, Lina. Hola a Lina. todos. Hello, everyone. Pues yo acabo de ir de compras al mercado. I just came from doing groceries and grocery shopping. Y como estoy vigilando la mente constantemente, And since I'm observing the mind constantly, noté que me molestaba que me repitieran las cosas una y otra vez la misma cosa. I was observing that I got really irritated when things were repeated to me more than once. Así es que ahora traigo esto aquí, porque sé que So lo tengo que mirar. And so I want to bring this to the table here because I know I have to look deeper at this. Y vamos a aprovechar la oportunidad que estamos aquí todos. And so I have the opportunity that we're all joined together so I can look at this with you all. Thank you, Lina. And what does Jesus say is underneath that? What's he saying? What do you hear? Gracias, Lina. ¿Y qué escuchas de Jesús que está oculto debajo de ese deseo?
Es como el deseo de callar al otro creyendo que ahí va a estar mi paz. The desire to silence my brother, thinking that that's where my peace resides. Jesus, do I desire and experience that feeling that silencing my brother has heaven in it? Y Jesús, tengo una experiencia deseada debajo de mi nivel consciente de que silenciar a mi hermano me va a obtener la paz, me va a dar paz. Sí, yes. See. Jesus, will you help us with a miracle on this? Y Jesús, ¿me puedes ayudar a obtener un milagro en esto? This is really helpful, Lina, because he's reminding me about how it's a play in consciousness. Just make it seem like we would have silence or peace if something outside of us is silent when we're silence itself. So that's helpful to look at. Esto es fenomenal, Lina, de lo que estás trayendo, porque es una gran oportunidad para mirar en dónde creemos que callar a un hermano, que silenciar un sonido que nos pueda dar la paz, cuando somos la paz en sí mismo, somos el silencio en sí mismo. Jesus, is silence divine nature? Y Jesús, el silencio es mi naturaleza divina. Oh, Jesus, this is a desire for an experience that silence can come outside of myself, from outside of myself. Jesús, y este es el deseo de la experiencia de que el silencio pueda venir afuera de mí misma. What's he telling you, Lina? ¿Qué te está diciendo, Lina? Pues de que el silencio no tiene que venir de afuera, el silencio es en la mente. Que el ser ya es completo y total, no necesita silencio. That silence is not going to come from outside of myself, that the mind is silent itself, and that nothing will bring me this silence. Es esa parte de la individualidad que todavía quiere que las cosas sean a su manera. It's that part of the individual self that still wants things to go its way. Pero también escucho que me dice que para eso es el perdón. But I'm also hearing him say that that is also why forgiveness is so important. You mean like forgiveness for the idea that something can be outside, Lina?
Y me dice Lina que es de perdonar la idea de que algo puede estar afuera de mí. Ujú. Sí. Jesus, do I need to forgive myself for putting something outside of myself? Jesús, tengo que perdonarme a mí mismo al poner algo afuera de mí mismo. No, me dice que lo que tengo que perdonar es con quien lo estoy viendo. He's telling me that what I have to forgive is where I'm perceiving it. Jesus, can I ask for a miracle to forgive the perception that something else, a sound is actually outside of myself, that has value? Y Jesús, ¿me puedes ayudar a perdonar que un sonido tenga alguna valía afuera de mí misma? Amén, sí, por favor, maestro. Yes, please, Master. So I'll mention that you might find that as these deep no's are released and through a miracle, you might just yawn, could just release all that deep tension. Y cuando vas profundizando y vas aclarando esas negaciones, ese gran no que está oculto en la mente subconsciente, vas a notar que vas a empezar a bostezar, porque estás liberando esa tensión. Sometimes we call this a yawning circle because when we're sitting around, sometimes everybody in the circle just starts yawning as the old energy, that old tension falls away. Y quizás todos comenzamos a bostezar, le llamamos los círculos de luz de bostezar, porque toda esta energía vieja se está liberando. Now that's gentle, just yawning the ego out. Y esto es muy gentil de bostezar el ego. This is how he teaches us what real joining is. Y así es como Él nos enseña de lo que significa la verdadera unión. Having the brother like Lina remind us that love is here. De traer nuestros hermanos como Lina para recordarnos que el amor está aquí. Mm. And also to be reminded of the beauty of this willingness to see it another way. Y también de recordarnos de la voluntad que tenemos de verlo de otra manera. Lina, does this feel like it's cleared or can we go deeper and look more deeper? Lina, ¿se siente que esto ya se aclaró o sientes que tenemos que profundizar aún más? No, sí siento que se aclaró en el momento que quise verlo de otra manera. Yes, as soon as I wanted to see it, I made the decision to see it another way. It got clear. Gracias. Thank you. Jesus, is there, thank you, Lina. Jesus, is there something we can all see here? Jesús, ¿hay algo más que tengamos que mirar aquí todos? I just feel like there's something else for us to see. Solo siento que hay algo más que tenemos que ver. And is anyone else hearing anything for us to look at?
¿Y alguien más está escuchando algo que tenemos que mirar juntos? Okay. Diana? Diana. You might have to unmute, Diana, because I can't seem to unmute you. Diana, quizás tienes que quitarte de silencio porque no me permite quitarte de silencio. Ya lo activé. Hola. Hola. Hello. Bueno, hay un tema que me interesaría como aprender a mirar desde la luz y es la enfermedad. There's something that I would like to join with all of us to look at in is sickness. La enfermedad desde, bueno, creerme yo enferma y ver a mi hermano también enfermo. The belief that I can be sick and also perceiving my brother in sickness. Okay. Thank you. Bien, gracias. Okay, Jesus, do I have a desire below my level of awareness to see myself as sick? Y Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel consciente de percibirme a mí misma enferma. Okay, he's saying there's a deeper desire under that. Diana, what are you hearing when you speak to Jesus? What is he telling you about it? Y estoy escuchando que hay un deseo aún más profundo que la enfermedad. ¿Y qué estás escuchando, Diana, cuando te diriges hacia él? ¿Qué te dice Jesús? Yo siento que es como miedo. I feel like there's a deep fear. Okay, thank you for sharing this with us. Y gracias por compartir esto con nosotros. So ask Jesus what's underneath the fear. Entonces vamos a preguntarle a Jesús qué hay debajo del miedo. Would you like me to share what I'm hearing, Diana, or is he telling you some things? ¿Escuchas algo, Diana, o me permites decirte lo que escucho? Te escucho. If you can please express, okay. He's saying for us to look at the desire for an experience of feeling unworthy of all of the love of the Father. Él me está diciendo que miremos el deseo de no sentirnos dignos de todo el amor del Padre. Jesus, do I have a desire below my level of awareness for an experience of feeling unworthy of all the love of the Father? Y Jesús, tengo el deseo de la experiencia de sentirme indigna de todo el amor del Padre. If he says yes, we just thank him. Y si nos dice sí, le agradecemos. If he says no, we thank him, but we listen really carefully for what he tells us. Pero escuchamos cuidadosamente lo que Él nos dice.
And then Diana, if you're hearing anything from him, you can share it too. Y si escuchas algo, Diana, de lo que él te está diciendo, por favor, compártelo. No, sentía que cuando ella expresaba esa indignación, sentía que sí, I thought that when you were sharing about the feeling of unworthiness, es así y que me da angustia, ¿no? O sea, siento una angustia y como si ese miedo aumentara y and sintiera ese I pánico. felt, and as soon as you said that word of the of feeling unworthy of God's love, that there's a deep sadness and fear as well that was arising. This is so wonderful. Thank you for sharing, because now we can ask Jesus, okay, Jesus, so can you help us have a miracle on this? Y esto está maravilloso porque ahora es donde podemos pedirle a Jesús que nos dé el milagro. He says so much love is beneath this release. Y él dice que hay tanto amor debajo de este liberamiento. So very much happiness is beneath this release. Y tanta felicidad debajo de este liberamiento. Okay, Jesus, so what do we look at here to release this? Are we ready for a miracle? ¿Y qué tenemos que mirar aquí, Jesús, para poder liberar esto? ¿Qué milagro necesitamos obrar? Okay, so I hear we need to go deeper. What do you hear, Diana? Y yo escucho que tenemos que aún profundizarlo aún más. ¿Y qué escuchas, Diana? Nada. Go deeper? ¿De ir más profundo? No, sí. Yes. Okay, Jesus. Okay, Jesús. Okay, Jesus, am I using unworthiness as a defense against love? Y estoy usando la indignidad como una defensa en contra del amor. Do I believe, is there a desire below my level of awareness to have an experience where unworthiness is actually, I believe it's heaven? Y hay una creencia debajo de mi nivel consciente donde creo que la indignidad de hecho me trae el cielo, me va a hacer obtener el cielo. That if I'm unworthy, then I will be safe from God. That's the word, safe from God. Que si soy indigna, que eso me va a traer la salvación, voy a estar a salvo de Dios. Me creo indigna porque creo que soy pecadora. I feel I'm unworthy because I believe I'm a sinner. Okay. Okay. Okay, so first we go to the one who knows. Let's ask Jesus, ask him in your heart. Am I a sinner, Jesus? Tenemos que dirigirnos a aquel que conoce la verdad. Entonces vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, soy una pecadora. Could I be confused about being a sinner? ¿Puedo estar confundida de ser una pecadora? No. Es como si yo lo quiero creer, pero no es la verdad. I can see that it's something that I want to believe, but it's not the truth. And what does Jesus say about it? ¿Y qué te dice Jesús sobre eso? Como que me suelte de eso que tengo amarrado. O sea, es como una creencia que yo quiero aferrarme
No to la let quiero go of that attachment to this belief that I wanna make true. That's when all the love can come in and give us a love cuddle. Y es donde el amor viene a abrazarnos. Am I willing to see this a different way, Jesus, and accept a miracle instead of that belief? Y estoy dispuesta, Jesús, a ver esto de otra manera para soltar la creencia y aceptar el milagro. Are we ready for a miracle, Diana? Si estamos listas para el milagro, Diana. Sí. Yes. Sí. And what does he say? What is he teaching us about unworthiness? What does he say about it? ¿Y qué nos está enseñando sobre la indignidad? ¿Qué escuchas que él te dice? Solo siento que me abraza. I just Solo feel me like he's abraza. hugging me. Oh. Thank you. That hugs for all of us. Gracias, ese abrazo es para todos nosotros. Gracias. Thank you. It's so gentle. Y es tan gentil. He's teaching us how fast the correction is to get a cuddle. Y él nos está enseñando de lo rápido que es la corrección para así recibir ese abrazo. Oh, Melissa, did you have something you wanted to say? Y Melissa, ¿tenías algo que querías compartir? Sí, Yes. hay algo que quiero que miremos juntos. There's something that I want us to look at more deeply. Y es un patrón que veo que se repite And it's this pattern that I keep observing that it repeats over and over. y es cuando quiero expresar, That every time that I want to share, como ahora, like right now, y hay un miedo muy profundo. and there's this deep fear. Y es cuando lo escucho, And it's that when I hear it, hay un miedo muy profundo de expresar lo que estoy escuchando. that there's a deep fear of expressing what I'm hearing from him. Y ese miedo no me permite And this fear doesn't allow me to como expresar todo ese amor. be able to express all this love that I want to share. And what does Jesus say about that, Melissa? ¿Y qué nos dice Jesús sobre eso, Melissa?
Estoy permitiendo que pase toda esta energía para poder escuchar. I'm allowing for all this energy to flow by so I can get still. Well, he's telling me this is your purpose on this earth to speak that voice. Y él me está diciendo que este es tu propósito en la tierra de hablar su voz. And that you hear him clearly and can speak him clearly. Y que He walks with you on this. Y que tú lo escuchas claramente y que él camina contigo. And see that nothing in this world is of greater value than this. Y que nada en este mundo tiene más valía que eso. This is the call of your heart to speak this voice. Y es el llamado de tu corazón de hablar esta voz. And it's the call of our hearts to hear you speak it. Y es el llamado de nuestro corazón de escucharte hablar esta voz. Así lo siento. And that's exactly how I feel. Porque lo escucho y siento como esa fuerza que viene adentro de mí para extender todo esto, pero es como, viene como un bloque ahí que... And I hear and it's this strength that wants to just go through me. And every time that I want to just go for it, there's like this block in front of me. So that's okay. You can go for it now. Y eso está bien, entonces vamos todo el camino con eso. Because you're getting 100% support from this crowd. Porque tienes todo nuestro apoyo, 100% de todos los que estamos aquí. Sí, que me dice que no tema, que Él está conmigo. He's saying not to be afraid, that he's with me. Hay una idea muy profunda en mi mente de que lo puedo hacer mal. There's an idea, a deep idea within my mind that I can get it wrong. And what does he say about it? Y que él nos dice sobre eso. Dice que quiero que se vea de cierta manera. He's telling me that I desire it to look a certain way. Desire for what? Say that again. The desire to look a certain way. Mm. Uh-huh. Que tengo que hacerme a un lado. That I have to step aside. Para que Él se pueda expresar a través de mí. So he can express himself through me. Que tengo que soltar ese control de que se vea de esa manera. But I have to let go of all control, that it has to look a certain way.
Christopher wrote that if he can say something he's hearing. Y Christopher escribió que si puede compartir algo que está escuchando. Okay. Ujú. Cuando escuchaba a Melissa, veía una imagen de una luz muy poderosa. When I was listening to Melissa, at first I got this image of this powerful light. Como siendo con un filtro, siendo filtrada por un pequeño filtro. And with this little tiny filter. Y le pregunté a Jesús qué era ese filtro, qué había detrás. I asked Jesus, what is this filter about? What's behind it? Y me dijo la creencia de que podemos ser menospreciados por lo que digamos o hagamos. The hidden belief that we can be depreciated for what we say or express. De que nuestro valor o nuestro amor está en duda, en tela de juicio, puede cambiar. That our love, that our worthiness can be, que puede ser, that it could be tejida por ilusiones. El amor y nuestra valía puede ser tejida por dudas, me dice. Nuestra valía puede estar entredicho. That it can be hidden, it could be changed by the doubt of who we are. Según lo que hagamos o digamos. Or what we say or what we do. So let's ask Jesus. This is a good one. Jesus, do I have a desire for an experience that something I say makes me feel less or more? Y vamos a preguntarle, Jesús, algo que yo diga, exprese o haga, ¿me hace más o menos de lo que soy? He said, yes, this is the denial of divine being. Él dice, sí, esa es la negación del ser divino. So Jesus, can we ask for a change in perception that this is valuable, that it's valuable, that something that we would say or not say would make us more or less than we are? Y podemos mirar juntos y preguntarle a Jesús que si hay alguna valía de lo que yo haga, de lo que diga, puede cambiar quién soy. He says, speak my voice as it is holy, whole, and complete, an expression of all that you are. Él dice, habla mi voz porque es la completa expresión de quien tú eres, plena, completa y santa. He's very clear on this point. This is the function of us coming together. Él es muy claro en este punto porque esa es la función de la cual nos hemos unido. To speak his voice is to honor the brother and the father. Y hablar su voz es honrar al Padre y al Hijo. And ourselves as divine being. Y a nosotros como ser divino. It's a good topic, Melissa. Y es un gran tema, Melissa. Y escuché lo mismo, me dijo, tu valía la estableció Dios, tú eres ya un ser pleno, completo y entero. And I heard the same thing, that my worthiness was established by God, that I'm already whole and complete. Y le pregunté, ¿esto es una liberación? Y me dije completamente sí. And I asked him if this was a release, and he said completely yes.
He says those words are to flow from you, Melissa, like a river, an unending river of love. Y él dice, Melissa, que esas palabras tienen que brotar de ti como una corriente sin final del amor. That's our function. Esa es nuestra función. Thank you. Gracias. Thank you, Christopher. Gracias, Christopher. This is a very valuable, these are very, very valuable things to look at that our brothers are bringing. Y estos son estos temas grandiosos que nuestros hermanos nos están trayendo. Because speaking that voice is actually washes out that old identity. Porque hablar esa voz disipa esa identidad antigua. It's the means given by him to be true to the one voice. Y es el medio dado por él para mantenernos verdaderos a la única voz. To the celebration of all that is. Hacia la celebración de todo lo que es. By speaking the voice for God. Al hablar la voz de Dios. But he also knows that we have a lot of concepts about what it means to speak Jesus's voice and hear it. Pero aún él sabe que hay muchos conceptos alrededor de lo que significa hablar la voz de Jesús. Because remember how he says everyone's entitled to miracles. We're all entitled to miracles, but purification is necessary first. Acuérdense de lo que él nos enseña, que tenemos derecho a los milagros, pero la purificación es necesaria primero. So this listening and expressing and asking him for guidance is part of the purification. Y entonces esta observación y esta expresión es parte de esta guía para pedirle los milagros. And then you will see that this voice is what's most natural to you. It's God's voice that comes through you as God's promise to you that you are his son. Y mientras más vas aclarando esas negaciones, esta voz se vuelve más natural porque es la voz que habla por Dios, que es su voz. And he's here to show us that this is our only function. We don't have any other function than to hear and speak this voice and follow it. Y esta es nuestra única función. Él dice, no tienes otra función sino de seguir y escuchar mi voz. And to keep joining to clear the doubt thoughts that we can hear it and that our function is to speak it and follow it. Y de seguir uniéndonos para aclarar cualquier negación, cualquier pensamiento de duda de que no podemos seguir su voz o escuchar su voz. Okay. Hi, Adrian. Hi. Hola, Adrian. If purification is needed first, would that mean that his love is not unconditional? Y si la purificación es necesaria al comienzo, ¿eso significa que su amor no es incondicional? Well, you can ask Jesus. What does Jesus tell you? That's ¿Puedes preguntarle a unconditional. Jesús? What? ¿Qué te dice Jesús? It's an unconditional, but then, if it is unconditional, what does it mean that purification is needed? Y si es incondicional, ¿qué quiere decir él con decir que una purificación es necesaria primero? So we're infinite light beings. Entonces somos ser de luz infinita. There are no conditions on infinite light. No hay condiciones en la luz infinita. Yet through the play of consciousness, there's a desire to experience something limited. Y a través del deseo de la experiencia de la conciencia, hay una experiencia que deseamos de que seamos limitados. And to be confused that playing limited is heaven. Y de estar confundidos de que jugar a estar limitados nos obtiene el cielo. So in the play of consciousness, we've convinced ourselves that hell is heaven. Entonces en el juego de la conciencia nos hemos convencido de que el infierno es el cielo. The conditional love with conditions is heaven. We've convinced ourselves of that.
El amor condicionado es el cielo. Nos hemos convencido de esto. We've convinced ourselves that to not speak the voice for God is love, not to speak his voice. Nos hemos convencido que no hablar la voz de Dios, que no hablar la voz de Dios es el infierno. We've convinced ourselves that diving into the bubble is just the most magnificent thing possible. Nos hemos convencido que nadar, profundizar en esa burbuja del sueño es lo más magnífico que hay. So that's what we value. The value of diving into the bubble, of diving into hell, that's what needs to be purified. Entonces lo que se necesita purificar es el deseo de ondear adentro de la burbuja del sueño. Es lo que necesitamos purificar. So we need to have his help release. Purification is merely seeing what's true and releasing love, which is the miracle. Y la purificación es meramente de reconocer lo único que es verdadero para así liberarlo a un milagro. But he's showing us through chapter 20 and these other joining sessions how much we really don't want to join and we don't want a miracle. Pero nos enseña a través del capítulo 20 de cuánto no queremos unirnos y cuánto no deseamos el milagro. So we keep coming together for purification to go, okay, Jesus, show me where in my mind I want to deny that unconditional love is here. Y para que él me pueda demostrar, ok, Jesús, enséñame dónde en mi mente estoy negando que el amor incondicional está aquí. Where do I want to deny that supreme happiness is here? Donde quiero negar que la felicidad suprema está aquí disponible para mí. So in other words, where am I making a decision to try to put a condition on unconditional love? En otras palabras, ¿dónde estoy eligiendo poner una condición en el amor incondicional? Where am I relishing the experience of putting a condition on unconditional love? ¿Dónde estoy valorando la experiencia de ponerle una condición al amor incondicional? Where do I value having conditional love over unconditional love? ¿Dónde estoy valorando de tener amor condicional más que el amor incondicional? So do you think there's any desires that along that line we can look at, Adrian, about any desires to have an experience of have conditioned love, of love that's limited? Y podemos mirar, Adrian, algún deseo que estemos negando de tener un amor condicional más que un amor incondicional. No, I don't think so. It's the right. I just must see that I myself am making the conditions on the love. No es realidad, pero sí estoy observando de dónde quiero poner condiciones en el amor incondicional y qué dice hermoso. That is powerful to see and admit. Esto es poderoso de reconocer y admitir. That's when the turn happens. See, when we're diving in the bubble and realize, wait a minute, I'm choosing to dive into this bubble. Y ahí es donde sucede el cambio de la mente, donde decimos, espera, yo estoy eligiendo de entrar adentro de esta burbuja. I'm choosing to have a limited experience of myself and then try to project it outside and blame it on everybody else. Right. Yo estoy eligiendo tener una experiencia donde me limito a mí mismo y entonces después la proyecto hacia afuera como si tiene que ver con alguien allá afuera que me está haciendo algo. And that's when the relationship with Jesus gets very, very powerful, because then, at least for here, I saw that I really needed his help because es donde la relación con Jesús se vuelve muy poderosa porque tuve que darme cuenta que necesitaba su ayuda. To show me all the places I was putting conditions by that the dream bubble has more value than God. En todos los lugares escondidos en la mente donde pensaba que el sueño, la burbuja del sueño tenía más valor que Dios.
But until we admit that we're making the choice for the condition to put conditions on love, we're just going to feel totally trapped in that bubble. Pero hasta que no reconocemos que nosotros somos los que estamos eligiendo poner condiciones en el amor, vamos a sentirnos atrapados en la burbuja del sueño. And that's really what we joined about, is to see any places in the subconscious mind where we're valuing limitation over being unlimited. Y eso es lo que estamos mirando dentro de la mente subconsciente, donde estamos eligiendo esa limitación en vez de nuestro ser infinito. And then we heal together as one, because we're bringing those questions, like every time we ask a question, it's in service to the whole, it's in service to love. Y así sanamos juntos, porque cada vez que hacemos preguntas, lo traemos para el todo, es el mayor servicio que hay para la totalidad. And then we can all take a look and go, holy smokes, Jesus, is there anything under there that I'm trying to limit myself with? Y ahí es donde decimos, tanto humo, Jesús, hay algo ahí escondido que estoy tratando de limitarme aún más. I think a while ago Christopher wanted to say something. Okay. Yo creo que hace un rato Christopher quería expresar algo. Sí, tengo una situación para corregir. Yes, I want to bring a situation that I want to correct. Hace un par de días una amiga mía estaba como pasando un mal momento. A few days ago, I had a friend of mine that was struggling. She was having a bad moment. Ella vive en una región acá en Chile muy lejana y vive con su hermana. She lives in a faraway region here in Chile, and she lives with her sister. Y se sentía muy mal, incluso con pensamientos suicidas. And she was feeling really terrible, including suicidal thoughts. Y conversamos, siento que le hace muy bien cuando conversamos y me posiciono desde esta, buscando el ser real, más que dándole realidad al dolor. And I was just listening to her because it feels really helpful for her when we join, and from a standpoint where I'm just truly listening and to see what's true, to maintain both of us to see what's true. El otro día Jesús me dijo que hablara con su hermana. The other day, Jesus guided me to speak with her sister. Y yo así como que reaccioné y dije, ¿estás seguro? And I had a reaction and I said, are you sure? Porque yo entendía de que no era necesario que yo hiciera nada, nunca. Yo tenía esa idea. Because I kept thinking, I said, well, my idea was that I didn't have to do anything at all or correct anything. Y me había pasado también en un par de ocasiones que Jesús me había dicho algo muy específico, que hablara con alguien en un momento, y yo también con ese mismo sentimiento de no querer hacerlo. And in several moments, I had the same intuition where he had guided me to say a specific thing to somebody, and I resisted because I said, no, this is not going under your guidance. Y en esa situación me di cuenta de que siempre actúo así, como que pensara de que no tengo que hacer nada, como que evitar, como que siempre estoy solamente respondiendo a las situaciones. I hold myself back from actually doing that because I felt that I was getting in the way of. Pero cuando me dice que haga algo muy literal, me sentí confundido porque me relaciono también con mi vida. Because in instances where he has told me to do something specifically, I've held myself back because of some situations. Por ejemplo, me siento muy llamado a seguir este camino que estamos compartiendo juntos,
I feel deep calling, for example, of following this path. It's a deep calling within my heart of what we're doing now. Siento ese llamado a compartir esto, a compartir sobre la psicoterapia, sobre todo este proceso tan hermoso y tan sanador. And I feel deep calling of doing the same thing that we were doing with the psychotherapy, of the joining that we're doing to express. E incluso la gente a veces me pide. And sometimes some of my friends or mighty companions ask me for joining. Pero eso choca con mi sentimiento profundo de que no tengo que hacer nada. Es como si estuviera tan acostumbrado toda mi vida a hacer muchas cosas, siempre a buscar hacer cosas. Y una parte de mí no quiere hacer nada. And it feels like this, it goes against the part of me that has truly is following, of not doing, to dismantle the doer, I would say. Bueno, no sé si se entiende bien, pero siento una confusión entre lo que debo hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer. Perhaps it's a little confusing, but the question is of when to do and not to do. That would be it. Por ejemplo, como yo empecé a sentir este llamado y muy atraído por la psicoterapia de un curso de milagros, y fue muy bonito porque yo ahí conocí a Kay y justo estaban hablando de la psicoterapia. And like, for example, when I had this deep calling, this great attraction for psychotherapy, and that's where Kay came upon the joinings, and it was on the exact moment when she was doing psychotherapy. Yo le pregunté a Jesús si quería que estudiara psicología. And I asked Jesus if he wanted me to study psychology. Me dijo que no. And he said no. Entonces yo quedo así como, no sé si será una impaciencia también, como con la sensación de querer una guía más precisa, quizás es mi control también, una guía más precisa acerca de qué hacer. And perhaps it's my inner resistance to wanted a more specific guidance that's getting in the way of truly following it. So let's ask him now, Christopher, specifically to tell you, because first of all, you can hear him clearly. Y vamos a preguntarle, Christopher, específicamente lo que tienes que hacer porque sé que puedes escucharlo. And Kay, I'm going to switch really quick. I'm going to join through Zoom, through the computer, because the cell phone's going to run out of battery not to distract it, okay? Okay, ready to go. Second is to really start. This is why these joinings are so important, that the jump and join with your brother, that's going to help with this. Jump and join and keep speaking that voice with your brother. That's what we're here to support each other to do. Entonces, por eso es tan importante de saltar a las uniones y de unirnos con nuestros hermanos para poder escuchar la guía claramente de lo que tenemos que hacer. And he's telling me you're holding back from following him sometimes. Y él me está diciendo que a veces te haces como que te resistes a seguir su guía. He's telling me step into it, really step into it, because this is the call of your heart, Christopher. That's what he's saying. Y él me está diciendo de en realidad entregarte completamente, porque es el llamado de tu corazón. And he's telling me he will guide you specifically, very specifically. Y él me está diciendo que él te va a guiar específicamente, muy específicamente. So let's just ask him, Christopher, because this is why these joinings are so helpful, because we can go right to Jesus and go, okay, Jesus, what's the holdback? What desire do I have that's the holdback on this whole gig? And what does he say, Christopher? That's Can you repeat it again, Kay? Because I was switching to this. We can go to Jesus directly, and because we can all hear him really clearly. This is for all of us. Jesus, will you reveal to me the desired experience that is the holdback from jumping in whole hog with you?
Y entonces podemos preguntarle a Christopher sobre la experiencia deseada de aguantarme, de no seguir tu guía y seguirla completamente sin excepción. Escuché algo que siento una desconfianza de su guía y que siento que necesito entender lo que me pide para poder hacerlo. Pongo un límite. I feel that there's a mistrust of following his guidance in there, a fear of following and de seguir. Quisiera que me muestre, que me haga entender todo, alguna cosa, algo así, como que me muestre todo el camino y tener como un control intelectual. To show me all the way and to have some sort of control. De tener control, Chris? Yes, to have control. O tener un entendimiento. Or the understanding. Eso me hace resistir. So what's the play in consciousness below all the fear, below all the doubt thoughts, below all the trust? What's the desired experience that's being held on to? Entonces, ¿cuál es el deseo de la experiencia debajo del miedo, debajo de los pensamientos de dudas, debajo de la historia? ¿Qué es el deseo de la experiencia que está resistiéndose a seguir la guía? Quiero ser partícipe del diseño. I want to be part of the design. Let's ask everyone ask Jesus, do I like trying to be part of the design? Is that my desired experience? Y vamos todos a preguntarle a Jesús si queremos ser parte del diseño. Is that, in honesty of God, is that possible for the idea I have to be part of God's design? Y vamos a preguntar si es posible de que yo sea parte de la idea de Dios, de que Dios tiene de la salvación. Siguiendo su guía, ¿ves? Following his guidance, he says. Jesus, do I believe there's heaven in this kind of play of being part of the design? Do I think there's heaven in that? Y Jesús, creo que siento que el cielo está en ser parte del diseño. Siento que puedo obtener el cielo a través de eso. Sí, siento que hay un cielo en buscar completar las imágenes que forjé de que era la felicidad. Yes, I do feel that's a definitely yes of being part of the miscreation of the images and wanting to play. Repite, Chris, se me fue la última parte de las imágenes.
que había felicidad en crear las imágenes que yo mismo forjé acerca de qué es la felicidad. That I want happiness through the false images that I've miscreated. Thank you. Para no poner mis propias palabras. I don't put my own words in what I think he's saying. That's for all of us, Christopher. Y eso es para todos nosotros. Oh, qué ridículo. It's ridiculous. But it's innocent too. We see the innocence, the beauty and the innocence and the willingness is stunning. It's just stunning. Y es inocente también y la voluntad que tenemos en realidad es maravillosa. And it's also one of those fabulous demonstrations of the flip. Y también es una demostración fabulosa de ver el cambio en la mente. These flips are just manna from heaven. Y estos cambios que suceden en la mente es como desde el cielo, vienen desde el cielo. And what I mean by flip, where Jesus takes us down through our brother Christopher to see where we think that there's heaven actually and hell, we actually think there's an advantage of having this control. Cuando digo el cambio, eso lo que significa eso es de ver la hermosura de cómo Christopher nos ayudó a profundizar, a ver dónde hay esa confusión de que el cielo radica en el infierno, de cómo nos encanta el control, que hay una valía en el control. And how easy it is to look with Jesus to see where the confusion is and then flip it to show so we have more clarity. Like when Christopher said, no, this is not the way to get to heaven. Y para poder reconocer esa confusión y es el camino que nos lleva a Christopher, como nos dijo, de ver dónde queremos obtener el cielo a través del infierno. That's where we're turning from diving into the bubble to going up toward the light, to take Jesus's hand and go, okay, I'm willing to go out of this bubble. Y ahí es donde en vez de seguir nadando más hondo en la burbuja del sueño, solo nos volvemos nadando hacia arriba, hacia la superficie, para tomarle la mano a Jesús y decirle, no quiero seguir jugando dentro de esta burbuja del sueño. That's the turn up toward true identity, to heaven, by going, no, I can't, I was confused, I can't get heaven that way. Y ahí es donde es el cambio mental de ver que mi única salida es de reconocer que no voy a poder obtener el cielo a través de ese infierno. Heaven's this way toward Jesus, following the light in every circumstance. El cielo está en esa alineación con Jesús al seguir su guía en cada instante. This flip is very, very important for us to see, because Jesus talks through it throughout A Course in Miracles. He talks about it. Y es muy importante de que reconozcamos este cambio porque Jesús lo habla durante todo el curso. That's where he's telling us, no, you think you can get heaven in form, but you're really getting hell in death. Porque él nos dice, no, es que tu confusión es que tú piensas que puedes obtener el cielo a través de la forma y nunca lo vas a encontrar ahí. And that's why the play keeps persisting, this play in consciousness, and we avoid guidance and avoid following. Y por eso se persiste ese juego en la conciencia para evitar de seguir su guía y seguir nuestra identidad. So Christopher just demonstrated how simple it is for Jesus, and also Melissa and Lina, they're all demonstrating how easy it is and Diana, for Jesus just to show us how wrong we are, and we go straight up to happiness. Y es una grande demostración a través de nuestros hermanos poderosos, Melissa, Christopher, Evangelina, Diana, de cómo nos está mostrando este cambio que necesitamos ver. I was just also checking to see if there are any questions in the group chat.
And then if Y Sunny solo has, yeah, go ahead, Tyra. estaba chequeando si alguien ha hecho alguna pregunta a través del chat para que se la podamos contestar. So everyone feels clear right now. And does Sunny, where's Sunny? Did you have a question? Y Minerva, ¿tenías una pregunta? Minerva. Oh, Minerva, okay. Sony. Oh, Sony's your phone. ¿Tienes alguna pregunta y tienes que quitarte silencio? I don't know if you can unmute her, okay? Okay, I'll try. Yep. Ah, there it goes. ¿Sientes que tienes una pregunta, Minerva? Se te escucha muy bajito desde el micrófono, no sé si... Cómo identificar a veces cómo identificar a veces sus pensamientos de Dios en mí. How to identify the thoughts of God in me? De no creer de saber que son sus pensamientos y no mi ego. To be sure that is coming from his thoughts and the ego not getting in the way. Okay, let's ask Jesus. Bien, vamos a preguntarle a Jesús. Minerva, what does Jesus say about it? ¿Y qué escuchas que él te dice, Minerva? Hay que ser más auténtico. Sentir que sea uno más auténtico. He's telling me that there has to be more authenticity for me to be more authentic. Ver el amor a mis hermanos no importa. Darle el amor a mis hermanos no importa sea quien sea. To extend the love to my brothers no matter who it is.
So is he saying anything else, Minerva? Entonces, ¿escuchas algo más, Minerva? ¿Perdón? ¿Escuchas algo más? So part of this is just practice. It's just practicing, listening, and then when we come together with our brother, we can hear him more clearly. Y esta es la práctica de seguir practicando, y cuando nos unimos a nuestros hermanos podemos escuchar más claramente. So you just practice coming to the joining sessions and learning to be quiet like you're doing now and just listening and then speaking what you're hearing. Y es la práctica de unirnos como estamos haciendo ahora y como estás haciendo de aquietarte y escuchar lo que estás escuchando y decirlo. And also the chapter 20 is very good for this too, because it's going to clear a lot of the doubt thoughts out that are below the level of awareness. Y el capítulo 20 es magnífico también porque va a aclarar mucho de los deseos que están en la mente inconsciente. So it really is the looking at all the desires not to hear the voice clearly. Entonces, de hecho, en realidad es de mirar a todas las negaciones o los obstáculos de no escuchar la voz claramente. It's Jesus, do I have a desire to hear the other voices more than I have a desire to hear your voice? Y Jesús, ¿tengo algún deseo de escuchar las otras voces que escuchar tu voz? And will you help me with because then part of that is that there's a perception that it has value to hear those other voices more than Jesus's voice. Y también de ver dónde hay ese valor de que de escuchar esas voces más que la voz de Jesús. So if we hear a yes when we ask them that question, entonces si escuchamos un sí cuando le preguntamos esa pregunta, okay, you help me through a miracle change a perception that it has value to hear those other voices more than your voice? Y te puedo pedir un milagro para cambiar mi percepción, que tengo más valor en escuchar las otras voces que tu voz. It's helpful to remember his voice is the natural voice and the other voices are desired to crowd out his voice. Y tenemos que recordarnos que su voz es nuestra voz natural y las demás voces es el deseo de oscurecer esta voz. So the only way the natural voices Jesus cannot be heard is if there's a desire for the other voices to crowd his voice out. Y la única manera en que podemos apagar un poco la voz de Jesús es que tengamos el deseo de darle más valor a las demás voces. So then all we have to do is, okay, Jesus, will you help me change my perception that it's valuable to hear those other voices more than yours? Y ahí es donde le pedimos, Jesús, ¿me puedes ayudar a cambiar mi percepción de que tengo más valor en escuchar las demás voces que tu voz? So Jesus, do I think there's heaven in hearing all those other voices rather than your voice? Entonces, Jesús, pienso que puedo obtener el cielo en escuchar las demás voces que tu voz. And can I ask for a miracle? If it's yes, that I value those other voices, can you help me with a miracle to release the idea that it's valuable to hear the other voices? Y te puedo pedir un milagro para liberar esta idea de que tengo más valor, que hay más valor dentro de mí de escuchar las demás voces que tu voz, para así cambiar mi percepción. And do I have all the power granted me by God to hear your voice clearly? Y tengo todo el poder dado por Dios en mí para aclarar las demás voces. Does everyone here have all the power granted by God to hear the voice for God perfectly clearly? Y todos aquí tenemos el poder de Dios para aclarar esa voz y escuchar la voz de Jesús claramente.
Does everyone here have the absolute, carry the full power of God to speak the voice for truth, the voice of God perfectly clearly? Y todos aquí portamos el poder infinito de Dios para hablar esta voz claramente y completamente. This is divine function. Esta es nuestra función divina. This is expression of all the love there is. Esta es la expresión de todo el amor que hay. Jesus is speaking your voice, and what you tell me is that the expression of all the love of the Father. Y Jesús, hablar tu voz es la completa expresión de todo el amor del Padre. Hearing your voice crystal clear, accepting all the love of the Father. Escuchar tu voz tan claro como un cristal es la aceptación dentro de mí del amor del Padre. What is he saying, Minerva? ¿Y qué te dice Minerva? Que ya he escuchado su voz, That I've listened to his voice, que ya lo he escuchado algunas veces, that I've heard him several times. Have we accepted the miracle, Minerva? Hemos aceptado el milagro, Minerva. sí, lo hemos aceptado, estoy feliz por eso. Yes, I'm very happy so that we accepted the miracle. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. And I think Adriana wanted to share something as well. Okay, again. Oh, yeah, okay. Hola a todos. Hello, everyone. Yo quise profundizar un poco más en esta idea porque no tenía duda de escucharlo. And I wanted to go deeper on this idea that I can hear him because I don't doubt that I can hear him. Pero me identificaba mucho con el miedo como que manifestó Melissa. But I've identified myself with the fear that Melissa was manifesting. Y él me mostró que el miedo es quedarme sin voz dentro de la burbuja. And he was showing me that the fear was to be without a voice inside the dream bubble. Porque si escucho su voz y hablo su voz, Because if I hear his voice and speak his voice, ya no hay voz de Adriana. there's no more the voice of Adriana. Y me dijo, no estás sacrificando nada. And he says, you're not sacrificing anything at all. Tu voz es mi voz. Your voice is my voice. Y sentí su abrazo. And I felt his hug.
for Adriana and every one of our brothers today, really. Gracias Jesús y gracias Adriana y a todos nuestros hermanos hoy. Does it feel complete? Adriana? It feels like a miracle there. Se siente completa Adriana, se siente como un milagro. Yes. Sí. We all got the hug. Todos tuvimos el abrazo. Sí. Lots of hugs over there. Y muchos abrazos aquí también. Muchos abrazos. Sí, muchos abrazos. Thank you all for coming and speaking Jesus to us. Look how beautiful this is. Y gracias a todos por unirte hoy a hablar y permitir de hablar la voz de Jesús. And I just wanted to ask whether Lori had a song for us today she would share if she feels the inspiration. Quería preguntarle a Lori si quiere compartirnos una canción hoy o si siente la inspiración. Looks like a yes. Okay, a cantar. We're gonna sing. Hi. Hola. Are we ready for the song? Sí. Okay, I put the lyrics up on the Facebook Messenger group, straight on the Messenger group in English and Spanish. So this is a love song from Jesus, and I heard. Go ahead. Y compartir las letras a través de la mensajería de Facebook en inglés y en español. Y esta canción se trata sobre el amor. And I heard Jesus say, he's madly in love with you. Y escuché a Jesús decir que está absolutamente enamorado de ti. So I just want to make sure the volume's okay. I love you, I'm madly in love with you. Is that okay? Solo quiero asegurarme, sí, perfecto. Asegurarme que el sonido se escuche bien. ¿Todo sí? ¿Se escucha? Okay. This one's called My Sweet Almighty Forever Babe. Esta se llama Mi compañero poderoso, por siempre amado. Nothing's gonna change my world. My sweet almighty forever babe, holy brother. You are my gift of salvation, looking through sunglasses of tie-dye love, where every breath together. Summertime, jasmine clears the mind. Oh, 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 holly, holly. I am spirit. Oh, 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 holly, I got you, babe. Yeah. Butterflies, lit your parlor, summer breeze, while the trees lay
Here comes the sun. Here comes the song. Forever singing chorus of honey soaked love. Melting in love like firelight, holy smoke. Love is rising. Who says you can't go home right now? Hey, hey, oh, 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 oh. Halle, halle. I am spirit. Oh, 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 oh. Halle, I got you, babe. Yeah. Oh, 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 oh. Halle, halle. We are good together now. Oh, 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 oh. Thank you. Love you. Gracias, te amamos. Yeah, thank you, Lori. It's beautiful. Thank you all for bringing your And we're light to celebrate. Gracias a todos por traernos su luz. Estamos muy agradecidos.